Aquí la primera carta del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro le habla a estos creyentes que se habían ido de su país y que estaban en un país extraño, a la dispersión que estaba en estos 5 países, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y el apóstol Pedro los anima y los confirma en el sentido, pues, que estos creyentes que estaban fuera de su país habían sido elegidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, pues, en su salutación, él les desea, pues, gracia y paz os sean multiplicadas. Y como habíamos dicho, pues, eran creyentes judíos y se piensa que también habían gentiles allí, puesto que el apóstol Pablo estuvo por 3 años en Asia predicando el evangelio. Entonces, el apóstol Pedro anima a estos hermanos que estaban pasando por persecuciones, por aflicciones y por pruebas. Entonces, el apóstol Pedro los anima en el sentido, pues, de enseñarles o darle a conocer o confirmarles lo que ya el Señor les había dado por su providencia o por su misericordia y su bondad. Entonces, el apóstol Pedro dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y decíamos, pues, que vemos aquí los beneficios que estos creyentes eh, habían obtenido por la santificación o por la elección que Dios había hecho desde mucho antes de la fundación del mundo, por la santificación del Espíritu Santo, y también dice allí ser rociado con la sangre de Cristo. Pero hay otra cosa importante aquí que tiene que ver con la resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dos bases fundamentales para el creyente. Una, la muerte de Cristo en la cruz. Pablo, enseñando a los corintios, dice en el capítulo 15 que él enseñaba lo que a sí mismo recibió del Señor, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y son bases fundamentales. Aquí hay una sangre rociada y nos habla de esa sangre derramada en la cruz, la obra de Cristo por nuestros pecados allí en la cruz. Pero él fue sepultado y era necesario eh, es necesario que estas cosas se den a conocer, ya que muchos piensan que él no resucitó, que él murió, que su cuerpo fue robado por los discípulos. Pero es importante, pues, determinar que no solamente él murió por nuestros pecados, sino también que fue sepultado, pero también resucitó de entre los muertos. Entonces vemos aquí que hay una sangre rociada, pero dice allí en el versículo 3, como hemos leído, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza de vida. Entonces, pero él dice allí, por la resurrección. Hermano, y qué interesante es que el Señor Jesucristo haya resucitado de entre los muertos. Mire, y qué terrible o qué triste sería para nosotros si esto no hubiese ocurrido, si Cristo hubiese quedado solamente en la cruz o hubiese sido sepultado y hasta allí hubiese quedado todo. Es algo triste para nosotros, para el creyente. Pablo, hablando acerca de esto, como dije ya,
a los Corintios, él dice allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, pero en el versículo 4, él dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y Pablo estaba luchando con aquellos que estaban dentro de la iglesia, que decían que no había resurrección. Y sabemos que de entre los judíos siempre estaban los saduceos, que ellos decían que no había resurrección. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciendo frente a estos hombres que estaban dentro de la iglesia y que perturbaban y que llevaban a los hermanos a tener una conversación corrompida. Entonces, el apóstol Pablo los exhortaba a que esas conversaciones corrompían pues las buenas costumbres. Pero en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y qué hermoso, hermanos, saber que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mire, si el Señor no hubiese resucitado, el apóstol Pablo, a los Corintios, dice que vana sería nuestra fe. Nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si en esta vida, dice el apóstol Pablo, esperamos al Señor, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero él dice, más ahora, Cristo ha resucitado. ¿Y qué esperanza, hermano? Esa es una esperanza viva, porque nuestra esperanza es Cristo, quien resucitó de entre los muertos. Ahora, el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 1, en el versículo 21, él dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esa es nuestra esperanza. Y Pablo, hablando allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30, él dice allí que Dios juzgará un día al mundo con justicia, dándole fe al mundo, con haber levantado de los muertos al Señor Jesucristo. Entonces, es un privilegio, es una esperanza para nosotros que Cristo haya resucitado. Ahora, esa resurrección del Señor Jesucristo, él era necesario que muriese en la cruz, porque había que dejar por asentado un testamento para que ese testamento pudiese ser efectivo para nosotros. Y eso tiene que ver con la herencia. Él dice allí una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Entonces, él dice, nos dice allí una razón, un propósito. Dice allí, para una herencia que dice allí que es incorruptible, que es incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero él dice allí, para una herencia. Ahora, ¿qué es una herencia, hermano? Una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan en una persona tras su muerte. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice allí, hablando del Señor Jesucristo, y ahí se menciona acerca de esto, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, Cristo era necesario que muriese en la cruz porque lo iba a hacer por nuestros pecados, pero era necesario también para que pudiera darnos esa herencia y dejar el testamento, pues, sobre esas promesas y esa herencia que Él nos tiene guardada en los cielos. Entonces, aquí el apóstol Pedro confirma por la resurrección, de manera que Cristo no quedó en la cruz, no quedó en el sepulcro, sino que resucitó de entre los muertos. Y eso nos ayuda a nosotros a poder tener una esperanza, hermano, una esperanza viva, porque tenemos un Dios
que resucitó de entre los muertos, un Dios que no solamente resucitó, sino que está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Ahora, ahí en la Biblia aparecen muchas enseñanzas acerca de esa herencia, pero hay una, hermano, que es la que a nosotros nos debe llenar más de gozo y de esperanza, como el salmista, allí en el capítulo 16, versículo 5. Él dice allí: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y qué privilegio, hermano, qué día tan será cuando estemos en el cielo y nosotros recibamos esa porción. Estar con el Señor, verle cara a cara, estar con Dios, llegar a las moradas celestes y recibir todo lo que el Señor ha prometido. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el Señor va a cumplir esa promesa y nos va a dar esa herencia? Bueno, ya Él nos dio un adelanto y nos ha dado de su espíritu el día que creímos en el Señor Jesucristo, el día que escuchamos y recibimos la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Nos dio un adelanto. Y si Él nos ha dado ese espíritu, ¿qué nos será en el cielo cuando estemos allá con Él? Nos dará todas las cosas con Él, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Entonces, vemos allí que Él dice acerca de esta herencia, dice que es incorruptible. Incorruptible, hermano, porque no se puede, no se corrompe, no se deteriora, no se daña por ningún motivo. Es incontaminada, que no se mancha o no es manchada por el pecado. Es inmarcesible, que no se desvanece, no se marchita. Ahora nosotros podemos ver un contraste entre esta herencia que está en los cielos y lo que hay en la tierra. Nosotros aquí mismito, en el mismo, la misma carta de Santiago, en el capítulo 15, ahí podemos nosotros ver un contraste. Aquí vemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en el cielo. Pero aquí vemos lo que hay en la tierra. En el capítulo 5, desde el versículo 1, ahí Santiago empieza a hablarle, dice: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne con fuego, como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal. Entonces él sigue hablando allí acerca de los ricos. El versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Y qué contraste, hermano, lo que hay en la tierra, lo que se echa a perder con lo que hay en el cielo. Y el apóstol Pedro dice aquí que está reservada. Esas herencias, hermano, están reservadas, están guardadas para ti, hermano, y están guardadas para mí y para ti, hermana, allá en los cielos. Y están preparadas allí para el momento en que el Señor nos las dé en nuestras manos. Estar en la presencia de Él y Él nos dé esa herencia. Ahora, dice él que esta herencia está en el cielo. ¿Y qué pasa en el cielo con esta herencia, hermano? Vimos el contraste de lo que hay en la tierra. Dice, como leímos allí en Santiago, que la polilla hace desastre y están enmohecidos el dinero de los ricos. Pero en el cielo, hermano, dice el Señor, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 20, cuando Él nos dice que no hagamos tesoro en la tierra, sino que debemos hacer tesoro en el cielo. Él dice allí: donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde los ladrones no minan y hurtan. Hermano, y esa herencia está guardada, no se corrompe, la polilla no lo daña y no hay nadie, hermano, que le pueda echar mano a esa herencia, porque dice donde ladrones no minan ni hurtan, y está reservada, está preparada para nosotros. Ahora, él dice allí, hermano, que está reservada en los cielos para nosotros, pero en el versículo 5, él dice allí que sois guardados, que sois guardados. Y el apóstol Pedro dando ánimo y aliento a estos hermanos que estaban pasando por grande tribulación. Hermano, y nosotros estamos pasando por tribulaciones. En algún momento de nuestra vida, nosotros pasamos por tribulaciones, pasamos por pruebas. Por ejemplo, en este caso, yo he tenido que salir de mi país y se han presentado diferentes cosas, pero ahí dice el apóstol Pedro, dice que sois guardados. Y dice más adelante, por el poder de Dios mediante la fe. Y nuestra fe, la fe que tenemos en Dios, eso hace que Él con su poder nos guarde. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es estar guardados? Guardado es, yo coloqué, había varios conceptos, pero coloqué el más apropiado. Dice, tener una persona, una cosa a su cuidado y bajo su protección para evitarle algún daño. Y nosotros somos guardados, hermanos, por el poder de Dios. Ahora yo coloqué algunos ejemplos. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron guardados. Yo seleccioné 3. En la escritura puede buscar más hombres que fueron guardados por Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, tenemos ahí a Noé. Pedro dice que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios guardó a Noé, mandó a preparar aquel arca, porque le había dicho que iba a caer un diluvio, que iba a haber un diluvio, que iba a acabar con el mundo de los impíos. Y Noé creyó a la palabra de Dios y él fue pregonero de justicia. Y Dios evitó que Noé pasara por aquel juicio, que las aguas lo quitaran de la tierra. Y dice que guardó a Noé, pregonero de justicia. Una vez un siervo del Señor allá en Venezuela decía, lo llamaba campeón. Decía, aquí tenemos el segundo campeón. Es Job, quien es un verdadero ejemplo de aflicción. Job capítulo 1, versículo 12, nosotros podemos leer ahí, hermano, cómo Dios guardó a Job. Él pudo perder su casa, pudo perder su familia, pero miren lo que dice allí en el capítulo 1, versículo 12. También en el capítulo 2, versículo 6, pero en el capítulo 1, versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Y el Señor le dijo a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Qué hermoso, hermano, tener en los cielos a alguien que se comporta de esta manera y que hace esto y que guarda a sus hijos, a su pueblo. Solamente no pongas las manos, no pongas tu mano sobre él. En el capítulo 2, versículo 6, dice allí, Jehová dijo a Satanás, esta fue la segunda vez cuando Satanás se presentó delante de Dios. Dice, he aquí, él está en tu mano. Dice, más guarda su vida. O sea, no le hagas daño. No te metas con su vida. Hazle lo que tengas que hacer, pero conserva su vida. Qué privilegio, hermano, saber que nosotros también somos guardados de esa manera. Satanás no nos puede tocar si Dios no se lo permite.
Si Dios le permite, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacerle algo a usted y para hacerle algo a mí. Y es Dios quien aprueba todas las cosas. Él le dice allí, todo, he aquí, Él está en tus manos, mas guarda su vida. Ahora, el Señor Jesucristo, uno puede pensar que antes de ir a la cruz, lo que Él le pasó, muchas veces intentaron quitarle la vida, intentaron apedrearle, intentaron lanzarle por un peñasco, y Él pasó entre la multitud y nadie se dio cuenta. Pero en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios el Padre guardó al Señor Jesucristo en aquel tiempo antes de ir a la cruz para que no sucediera nada. Él le guardó. Allí dice que él con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No está hablando de la cruz, porque él fue a la cruz y murió en la cruz. Sino estaba hablando de los días previos antes de ir a la cruz. Por todo lo que pasó el Señor, pasó por pruebas y tentaciones, pero en ninguna de ellas pecó. Ahora nosotros, hermanos, porque tenemos a estos tres hombres que fueron guardados por Dios, pero nosotros, hermanos, también somos guardados, como ya lo he dicho. En Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor allí ora por los discípulos, pero también esa oración es para nosotros. Él dice allí, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros no podemos dudar, hermanos, de que el Señor hace estas cosas. Él nos guarda del mal. Él nos guarda, dice aquí, por el poder de Dios mediante la fe. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto. Y dice allí que nuestra vida, hermano, está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Y para nosotros, hermanos, es un privilegio, es un ánimo que nos da a nosotros las Escrituras al saber que nuestra vida está escondida en Cristo, o con Cristo, como dice la Escritura. Él nos ha guardado y nos tiene allí, hermano, guardándonos con su poder, guardándonos del mal. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo, deseándole a los hermanos de allí de Tesalónica, él les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un deseo que el apóstol Pablo estaba teniendo pues hacia los hermanos de Tesalónica. Y ese es un deseo, un deseo que nosotros también podemos tener hacia nuestros hermanos. Orar a Dios para que todo el ser, porque nosotros nos componemos de tres cosas, como vemos allí en la Escritura, de espíritu, alma y cuerpo. Y él aquí decía, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Allí en Salmos 37, 28, dice allí, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Y dice allí, para siempre serán guardados. Hermano, ¿y qué esperanza? Dice allí, para siempre serán guardados. Para siempre serás guardado, hermano, hermana. El Señor ha prometido guardarnos y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dice allí que no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Ahora este poder, hermano, no solamente habla de esa fuerza, del poderío, de su potencia, sino también que habla de autoridad, su poder, su autoridad, como el Señor lo menciona allí en Juan capítulo 10, versículo 28.
Él dice allí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué autoridad hay en Dios Padre y en el Señor? Donde dice que no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Abraham estaba plenamente convencido, dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, versículo 21, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Abraham es el padre de la fe y nosotros pertenecemos a esa fe, hermano. Abraham su fe le fue contado por justicia y dice que es poder, él dice allí que estaba plenamente convencido, que dice allí que es también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros también, hermano, debemos estar plenamente convencidos, convencido completamente de que Dios también, hermano, con nosotros, Él ha de hacer lo que ha prometido. En Efesios capítulo 6, versículo 16, versículo 6, capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos hacer nada, no tenemos fuerza para poder enfrentar todas estas cosas en la vida, ni enfrentar al enemigo, al mismo Satanás, sino que lo hace Dios, su poder, pero es, hermano, por medio de la fe en él. No podemos flaquear en la fe, en el sentido de lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Ahora, hay aquí cosas necesarias que el apóstol Pedro nos habla aquí, en lo cual vosotros os alegráis, versículo 6. Y nosotros, hermanos, nos alegramos en saber que Cristo murió por nosotros en la cruz, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos y que nos ha dado una herencia eterna en los cielos, una herencia que no se corrompe, una herencia allá en los cielos, hermanos. Y eso a nosotros nos llena de gozo. Y el saber que su venida está cerca también nos llena de gozo. Pero el apóstol Pedro dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, en todas esas cosas, en lo que ahora tienen y lo que el Señor les ha dado. Pero él dice allí, aunque ahora, y estaba hablando en tiempo presente, dice allí, aunque ahora, por un poco de tiempo, y allí no se nos dice el tiempo, hermano, no da día, mes y año, pero sí da un tiempo. Dice, porque ahora, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, si es necesario, podemos pensar que a veces no es necesario ser afligido, a veces no es necesario pasar por tribulaciones, pero el apóstol Pedro dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esas aflicciones, hermanos, las tenemos nosotros en este mundo, ante los gobiernos, como dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, en el matrimonio, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, usted lo puede leer, no lo leo por razón de tiempo. Ante aquellos que nos hacen mal y nos maldicen, el capítulo 3, versículo 9, también por hacer el bien, por practicar la justicia, en el versículo 14 del capítulo 3, por identificarnos con el Señor Jesucristo, capítulo 4, versículo 14, hermanos, y también en la iglesia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, también en la iglesia, también pasamos aflicciones. El apóstol Pablo decía
que él sufría de los de afuera y también de los de adentro, de los de su nación, de sus hermanos. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de estas cosas. Y nosotros pasamos aflicción y pasamos tribulaciones en cada una de estas cosas. Los gobiernos con sus demandas, con sus decretos que a veces son contrarias a la palabra de Dios, decretos que van dañando. Y a veces, hermano, uno tiene que apretar duro, hacer fuerza, hermano, ante aquellos decretos y decisiones que los gobiernos toman. En el matrimonio, cuando no hay respeto entre los esposos, cuando la esposa no respeta al marido y el marido no respeta a la esposa y no hay una mutua edificación entre ellos, y la esposa tiene una conducta impropia y también el esposo tiene una conducta impropia. Aquellos que nos maldicen, que nos dicen cualquier cosa, y el apóstol Pedro dice allí que no debemos maldecir, sino más bien bendecir, sabiendo que hemos sido llamados para que heredásemos bendiciones. Y esas son aflicciones, hermanos, que nosotros pasamos todo el tiempo. Ahora, ¿tenemos ejemplo de aflicciones? Sí, tenemos ejemplo de aflicciones. Aquí mismo en Santiago tenemos al mismo Job. Job también pasó por aflicción. Él dice allí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuántos de ellos no pasaron por aflicción? El profeta Isaías, el profeta Jeremías, Zacarías, y cada uno de ellos que hablaban al pueblo y querían más bien quitarle la vida. Dice que aquí tenemos por bienaventuranza a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí vemos pues los ejemplos de aflicción. Pero el ejemplo número uno que tenemos nosotros es el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 18 y capítulo 4, versículo 1 nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y qué bueno, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que ejemplo nos ha dejado el Señor para que sigamos su pisada. Pero nosotros no debemos asombrarnos, hermanos. No debemos de sentirnos agobiados cuando a nosotros se nos presente ese tipo de aflicciones. En el capítulo 4, versículo 12, dice allí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y el escritor a los hebreos dice que aún no hemos padecido hasta la sangre, hermano. Ahora ya la hora me ha llegado. Él dice allí, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Hermano, es un poco de tiempo. Son diversas pruebas. Pero ¿hasta cuándo va a ser, hermano? Primero, ¿para qué son esas pruebas? Hermano, las pruebas en el versículo 7 nos dice allí, ¿para qué son estas pruebas, hermano? Para que cuando el Señor venga, dice allí, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Y dice allí, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. Nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Aunque amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y vemos otro propósito ahí en el versículo 9. Hermano, obteniendo
el fin de nuestra fe, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ese es el propósito de la prueba. El propósito, obteniendo el propósito. Ahí dice allí, el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, ¿y hasta cuándo, para terminar, hasta cuándo va a ser esta prueba, hermano? Dice allí, por un poco de tiempo, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hermano. Hasta que el Señor venga. Allí van a ser las pruebas y allí van a terminar las pruebas cuando estemos con el Señor para siempre y no habrá más sufrimiento, no habrá más prueba, no habrá más pecado. El pecado será quitado de en medio. Apocalipsis 22:4 dice que veremos su rostro y estaremos y su nombre estará en nuestra frente. Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 12 de 1 Corintios, él dice allí que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Qué hermoso, hermano. Cuando estas pruebas y aflicciones pasarán, cuando el Señor venga. ¿Qué dijo el Señor allí en Juan capítulo 14? En Juan capítulo 14, el Señor dijo, hermano, voy a preparar lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón. Y él lo dice allí, hermanos, que para que donde él esté, nosotros también estemos con él. Pero también, hermano, el apóstol Pedro dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario esas tribulaciones. Y lo dice el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino